La noche envuelve al pequeño pueblo de Fraile Pintado en un silencio denso. Bajo el manto oscuro, las calles vacías guardan secretos y susurros de miedo. En esa quietud asfixiante se siente una presencia, un presagio de tragedia. Tamara Fierro camina en la penumbra sin saber que la oscuridad la acecha. Sus pasos resuenan sobre el pavimento agrietado como latidos de un corazón intranquilo. El viento cálido de mayo arrastra el aroma distante de los cañaverales mientras las estrellas indiferentes observan desde el cielo. En esta atmósfera sombría e introspectiva, el destino de Tamara comienza a sellarse. Cada casa cerrada, cada ventana a oscuras parecen cómplices involuntarios de lo que está por suceder. Las sombras se alargan en las paredes, testigos mudos de un mal que camina en silencio. En la mente del observador nace una pregunta dolorosa. ¿En qué momento la tranquilidad cotidiana de un pueblo puede convertirse en el escenario de un horror impensable? La historia de Tamara Fierro, trágica y brutal, empezará a develar la respuesta mostrando las grietas de una sociedad que tiembla ante la violencia que florece en sus propias entrañas. Pero antes de iniciar con este caso, quiero saludar a Julia Valdés Santana, que me escribió: gracias a ti por verme y estar aquí, lo aprecio bastante, te envío un gran abrazo cósmico y te deseo lo mejor en la vida. También quiero saludar a Margarita Humada, que me escribió: gracias Tess Misterios por hacer visible este caso y tantos otros narrados por ti, siempre con respeto y empatía hacia las víctimas y sus familias. Muchas bendiciones para ti, un fuerte abrazo. No sé si ya narraste el caso que generó mucha conmoción en mi país, Chile, ocurrido en febrero de 2025, a María Angélica Ascuy Silva, una bailarina de un programa de televisión de los años 70, Música Libre. Gracias. A ti muchísimas gracias por tu trabajo, por la sugerencia, por darme tu mensaje, de verdad lo aprecio bastante, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Miraré si puedo armar el caso de tu sugerencia y lo subiré en las próximas semanas, así que un beso, cuídate mucho. El sábado 24 de mayo de 2025, Tamara Soledad Fierro, una joven madre de 29 años de edad, estudiante de enfermería, salió de su casa en Fraile Pintado, Jujuy, sin imaginar que no regresaría nunca más. Aquella noche fue vista por última vez en la entrada de una vivienda de la calle Gurruchaga, captada por cámaras de seguridad alrededor de la medianoche. Esa casa pertenecía a Diego Castro Guerrero, un conocido del barrio. Tamara había entrado allí confiada, quizá creyendo que se trataba de una reunión más, un encuentro común en el que antes podía perfectamente haber estado. Sin embargo, tras cruzar ese umbral, su rastro se perdió por completo. La madrugada avanzó y con el primer canto de los gallos llegó la angustia. Tamara no volvió a su casa, donde la esperaban su pequeña hija de 3 años y su familia. Durante 2 días enteros no hubo noticias. Sus familiares y amigos emprendieron una búsqueda desesperada por calles, fincas y baldíos. La incertidumbre crecía con cada hora que pasaba. Las autoridades recibieron la denuncia y aunque se inició un operativo, fueron los propios vecinos quienes más informaron sobre lo que estaba aconteciendo. Sabían de la reputación turbia de aquella casa en la calle Gurruchaga. Se rumoreaba que allí se vendían sustancias ilegales y se organizaban fiestas clandestinas en las madrugadas. Entre el miedo y la determinación, la comunidad de Fraile Pintado comenzó a unirse presintiendo que algo terrible podía haberle sucedido a Tamara.
Las horas nocturnas del domingo estuvieron cargadas de tensión. Cada sombra en la oscuridad parecía esconder la silueta de la joven o de quien fuera responsable de su ausencia. El lunes 26 de mayo al amanecer, la peor sospecha se hizo realidad. En un descampado cercano al barrio Los Lapachos, a un costado del basurero municipal y no lejos del antiguo matadero, la policía halló restos óseos calcinados, aún humeantes bajo el cielo frío del alba. Eran los vestigios de un cuerpo incendiado con saña, con algunas partes todavía en llamas al ser encontrado. Junto a los restos se encontraron bolsas de plástico quemadas, como intentando ocultar una evidencia macabra. La noticia sacudió al pueblo. Todo indicaba que Tamara había sido asesinada y reducida a cenizas para borrar huellas. Su madre, Sonia Figueroa, y sus hermanas mantenían una tenue esperanza de encontrarla con vida, pero ante aquel hallazgo la esperanza dio paso al horror y la desolación. Fraile Pintado, antes apacible, despertó de golpe con una terrible pesadilla. La confirmación oficial llegó poco después. Pruebas genéticas compararon ADN de los restos con muestras de la familia de Tamara y el resultado fue devastador. Los restos calcinados hallados en el basural pertenecían, sin duda alguna, a Tamara Fierro. El brutal asesinato se convirtió en un femicidio investigado con la máxima urgencia. La policía y el fiscal Ernesto Resúa desplegaron operativos en búsqueda de los culpables. En las primeras horas tras el hallazgo, hubo hasta 6 personas detenidas para investigación, aunque con el avance de las pesquisas, muchos quedaron desvinculados. Finalmente, solo 2 sospechosos permanecieron arrestados y pronto serían imputados formalmente. Los 2 detenidos provenían del círculo cercano a la escena del crimen. Uno de ellos era Diego Castro Guerrero, de 25 años, el dueño de la casa donde Tamara fue vista por última vez. El otro, Esteban Pérez, de 22 años, habría colaborado en el encubrimiento del crimen. La justicia los acusó respectivamente de homicidio calificado por mediar violencia de género y ensañamiento y de encubrimiento agravado. Las imputaciones reflejaban la crueldad del acto. Ensañamiento implica una ferocidad inusual, un sufrimiento infligido a la víctima más allá de lo necesario para causar la muerte. Tamara, cuyo cuerpo fue quemado hasta casi desaparecer, pareciera haber sido víctima de esa violencia extrema. Las autoridades comenzaron a reconstruir las últimas horas de Tamara con ayuda de vecinos y grabaciones. Gracias a un video aportado por la familia, se supo que en la madrugada del domingo, pocas horas después de la desaparición, 2 hombres fueron captados saliendo de la casa de Castro empujando una carretilla que cargaba bultos negros. Aquella imagen escalofriante sugería que movían el cuerpo de Tamara dentro de bolsas, posiblemente hacia el descampado donde luego fue incinerado el cuerpo. Además, la motocicleta de Tamara apareció abandonada frente a otra vivienda, lo que terminó de encender las alarmas sobre un posible encubrimiento en curso. Todos los caminos conducían a la casa de Diego Castro como la escena primaria del crimen. La investigación también desveló un trasfondo inquietante: vínculos con grupos al margen de la ley que comercian sustancias ilegales. El propio ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, informó que los sospechosos podrían estar conectados a redes de venta de sustancias, abriendo así nuevas líneas de investigación sobre el móvil del asesinato. Esto hizo pensar que quizás Tamara había visto u oído algo que no debía, o que su femicidio formaba parte de una dinámica delictiva mayor en el pueblo. La familia de Tamara, por su parte, estaba convencida
de que el hecho no fue obra de un solo individuo aislado. De hecho, sus abogados sostienen que hay suficientes indicios para pensar en una asociación ilícita operando en la zona detrás del asesinato. Temen que más personas hayan participado en distinto grado, ya sea cometiendo el crimen o protegiendo a los culpables. Con las pruebas reunidas, ambos detenidos fueron trasladados al penal de Gorriti en San Salvador de Jujuy en la espera de la audiencia de imputación. La atención también alcanzó a ellos. En el transcurso de esos días, trascendió que uno de los imputados intentó poner un punto final a su vida en su propia celda, bastante abrumado, quizás por la culpa o la presión social del caso. La investigación oficial avanzaba, pero en las calles de Fraile Pintado ya se libraba otra batalla, la de un pueblo decidido a clamar por justicia, aun si tenía que enfrentarse a la misma fuerza pública para hacerse escuchar. A medida que se revelaban los hechos, la conmoción de la comunidad se transformó en completa indignación y luego en una abierta furia. Fraile Pintado es un pueblo humilde atravesado por la Ruta 34, un lugar donde todos se conocen y el dolor de una familia es el dolor de todas. La noticia del femicidio de Tamara corrió como pólvora y el miedo inicial dio paso a la ira colectiva. El intendente local, comprendiendo el estado de ánimo, declaró 5 días de duelo municipal por el asesinato de Tamara. Se suspendieron las clases, las banderas ondearon a media asta, el pueblo entero parecía vestirse de luto. Pero el duelo no trajo quietud, sino más bien encendió la determinación de exigir respuestas contundentes. El domingo 25, apenas horas después de descubrirse la desaparición, los familiares, amigos y vecinos de Tamara realizaron la primera permanencia frente a la comisaría seccional 40. Se congregaron con fotos de la joven y carteles, encendiendo velas en la oscuridad, negándose a moverse hasta tener noticias. Los llantos desconsolados de la madre de Tamara se mezclaban con los gritos de bronca de otras mujeres del pueblo. Ya entrada la noche de ese domingo, la multitud enardecida decidió marchar hacia la vivienda de Diego Castro, señalada como la escena del crimen. Frente a la casa, en medio de la penumbra apenas rota por las linternas y antorchas improvisadas, resonaron cánticos de justicia por Tamara. Fue entonces cuando Sonia, la madre, recibió de manos de un vecino el video de la carretilla con bolsas. Al proyectarlo entre la gente, la rabia colectiva alcanzó un punto de no retorno. La turba enfurecida prendió fuego a la vivienda de Castro, aquel sitio que sentían maldito. Las llamas iluminaron la noche mientras devoraban paredes y techos. Era como si el propio pueblo quisiera purificar con fuego el lugar donde habrían arrebatado la vida a Tamara. La casa estaba bajo custodia policial, pues horas antes había sido allanada en busca de pruebas. Pero ni eso detuvo la pueblada. Bomberos llegaron para contener el incendio, pero para entonces gran parte de la morada ardía como un infierno que reflejaba el dolor y la furia de Fraile Pintado. Esa noche del lunes, el pueblo dejó claro que no toleraría la impunidad. Los días siguientes se sucedieron con movilizaciones constantes. El martes 27 de mayo de 2025, una multitudinaria marcha de antorchas recorrió las calles principales. En ella participaron colectivos feministas de localidades vecinas, uniendo su voz al reclamo local. Tamara merece justicia, su hija, la verdad. Todas merecemos vivir.
proclamaba una pancarta mientras cientos de mujeres avanzaban tomadas de los brazos, iluminando la oscuridad con velas y antorchas. La escena era sobrecogedora, un río de gente doliente pero firme avanzando por las calles de su propio pueblo con la determinación de no dejar el crimen impune. Para entonces, la consigna nacional de ni una menos ya resonaba fuerte en Jujuy. A pocos días del 3 de junio, aniversario de aquel primer grito colectivo en 2015, el caso de Tamara se había convertido en símbolo de la urgencia por detener la violencia machista. El miércoles 28, aún sin conocerse oficialmente los resultados de ADN, el pueblo volvió a manifestarse. La espera agónica de la confirmación no frenó la exigencia de justicia. Desde temprano, mujeres y hombres bloquearon parcialmente la Ruta 34 y luego se concentraron de nuevo frente a la comisaría quemando neumáticos en señal de protesta. Las autoridades enviaron refuerzos, efectivos de infantería con escudos, agentes de caballería montados a caballo. La tensión subió como nunca. Un gesto intimidante de la caballería, un avance de los caballos hacia la multitud, desató el caos. Una botella plástica voló por el aire desde el lado de los manifestantes y enseguida se escuchó el disparo de una bala de goma cortando la noche. Fue la chispa que encendió la confrontación. Las fuerzas policiales reprimieron con dureza, arremetieron contra la columna de manifestantes, mayoritariamente mujeres, disparando balas de goma a quemarropa y golpeándolas con rebenques, los látigos usados para dirigir a los caballos. Gritos de pánico y dolor se mezclaron con la humareda de las cubiertas ardiendo. Muchas mujeres corrieron para ponerse a salvo, pero algunas fueron perseguidas por varias cuadras. 2 jóvenes manifestantes resultaron detenidos en medio de la refriega. Nos tiraron al piso, nos patearon. No les importó que solo pidiéramos justicia, relataría después una de las participantes con voz entrecortada. La violencia institucional volvió a golpear a un pueblo que ya estaba herido. Esa noche terminó con más indignación. Mientras se combatía el fuego en la casa de Castro y se dispersaba a la gente con gases lacrimógenos, el fiscal Resúa anunciaba que investigaría tanto el incendio de la vivienda como los incidentes de la represión. Advirtió que la comprensible bronca popular no justificaba cometer delitos y que quienes cruzaran esa línea enfrentarían consecuencias legales. Pero para la comunidad fraileña, aquellas palabras sonaban vacías frente a la pérdida irreparable de Tamara. Ya nada podría repararla, solo quedaba la promesa de justicia y la solidaridad nacida del dolor compartido. El jueves 29 por la mañana, finalmente Sonia Figueroa fue recibida por el fiscal y le confirmaron lo que ya todos sabían en el corazón. Los restos hallados eran los de su hija Tamara. La madre regresó a Fraile Pintado con la noticia, abrazada por sus vecinos en la plaza principal en medio de lágrimas y velas encendidas. Esa noche, el pueblo entero pareció acompañarla en el duelo. Bajo las estrellas indiferentes, Fraile Pintado lloró a Tamara Fierro. Pero entre sollozos y rezos, también se escuchó un murmullo firme que crecía. No están solas, no nos callamos. La tragedia de Tamara había despertado una fuerza colectiva imparable. El caso de Tamara Fierro golpeó a Jujuy como un relámpago en la noche, pero tristemente no fue un hecho aislado ni individual. Detrás de su femicidio se asoma un patrón familiar en la región y en el país. La violencia contra las mujeres, sistemática y muchas veces anunciada, que sigue cobrando víctimas a pesar de todas las alertas posibles. Tan solo en Jujuy,
Tamara fue el tercer femicidio en un lapso de 23 días. En el mismo mes de mayo de 2025, otros casos de jóvenes asesinadas sacudieron a la provincia. Uno de ellos fue particularmente espeluznante, el de Ángela Judith González, una adolescente de 15 años de la localidad de Pampa Blanca. Angelina desapareció el 3 de mayo de 2025. Su familia y vecinos la buscaron incansablemente durante 2 días hasta hallar su cuerpo sin vida a orillas del río Las Pavas. La autopsia reveló que había sido estrangulada. Pronto las sospechas recayeron sobre su expareja, un joven de 25 años apellidado Ochoa, quien tras el crimen intentó poner un punto final a su vida ingiriendo veneno. Angelina era una chica alegre, apasionada por la danza árabe, con toda una vida por delante. Tu asesinato, cometido por alguien en quien alguna vez confió, dejó a su comunidad sumida en la consternación. En Pampa Blanca también hubo marchas con velas y reclamos de justicia frente a la comisaría local. El grito de Ni Una Menos resonó allí con la misma fuerza, uniendo el dolor de Pampa Blanca con el de Fraile Pintado en un mismo clamor. Si miramos más allá de las fronteras de Jujuy, encontramos ecos siniestros de esta violencia en distintos rincones de Argentina. Un año antes, en junio de 2023, el país quedó atónito en la desaparición de Cecilia Strisowski, de 28 años de edad, en la provincia del Chaco. Cecilia fue vista por última vez entrando a la casa de su pareja, César Sena, miembro de una familia influyente en la política local. Sin embargo, Cecilia nunca más salió con vida. Las investigaciones concluyeron que fue asesinada en un plan macabro orquestado por esa familia. Su cuerpo habría sido desmembrado e incinerado y sus restos arrojados a un río para ocultar el crimen. El caso de Cecilia, sin cuerpo completo pero con pruebas forenses contundentes, conmocionó a la nación entera. Los principales sospechosos incluyen no solo al joven esposo, sino también a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, personajes poderosos que intentaron usar sus conexiones para escapar de la justicia. Sin embargo, la presión social y mediática impidió el encubrimiento. La desaparición de Cecilia se convirtió entonces en noticia internacional y 7 involucrados terminaron detenidos. En Resistencia, la capital chaqueña, miles de personas marcharon con fotos de Cecilia exigiendo ¿dónde está? Hasta que la verdad salió a la luz. Este caso expuso cómo la violencia machista puede esconderse detrás de apellidos influyentes, pero también cómo la movilización colectiva puede derrumbar muros de impunidad. Historias como las de Tamara, Angelina o Cecilia, aunque separadas por kilómetros, parecen espejos terribles unas de otras. En todas, las víctimas son mujeres, jóvenes, llenas de vida, llenas de sueños, cuyo vínculo de confianza con sus agresores se convirtió en su sentencia de muerte. En todos los casos hubo intentos de borrar evidencias, quemar un cuerpo, arrojarlo a un río, silenciar testigos. Y en todos, la chispa de la indignación prendió en la sociedad civil, llevando a amigos, familiares y hasta desconocidos a tomarse de la mano en las plazas con velas encendidas, jurando no descansar hasta obtener justicia. Son crímenes con características similares, marcados por la alevosía y la crueldad que revelan la profundidad de un problema cultural. La vida de las mujeres sigue corriendo peligro en contextos donde la violencia de género está arraigada y donde demasiadas veces fallan las alertas y las protecciones institucionales. Por último, quisiera decir que en la quietud que sigue a la tormenta, Fraile Pintado y tantos otros lugares en Argentina quedan con interrogantes difíciles de responder. ¿En qué fallamos nosotros como sociedad? Que una joven madre como Tamara Fierro no pudo regresar segura a su casa donde su hija
La estaba esperando. La respuesta duele y apunta en muchas direcciones desde mi humilde criterio. Por un lado, a un Estado que siempre llega tarde, a una cultura que aún tolera la violencia machista, a la indiferencia que suele reinar hasta que el horror nos despierta de un solo cachetadón, al contemplar las fotografías de Tamara sonriendo con su pequeña hija, o las de Angelina vestida con su traje de danza, o el recuerdo de Cecilia Strisowski despidiéndose de su madre antes de un viaje sin retorno. Uno siente que asomarse a estos casos es mirar de frente a un abismo. Sientes un vacío que te recorre desde el abdomen hasta el cuello y te hace un nudo en la garganta. Un abismo hecho de vidas truncadas, de familias rotas y de preguntas sin respuestas. 10 años después del primer grito de Ni Una Menos, las voces siguen clamando en las plazas porque la violencia no cesa, desafortunadamente. Las estadísticas son frías pero elocuentes. En 2024 se registraron 247 muertes por violencia de género solamente en Argentina, lo que equivale a un femicidio cada 39 horas. Cada uno de esos números es una mujer que ya no está con nosotros, una Tamara, una Angelina, una Cecilia, cuyos sueños fueron apagados completamente. Detrás de cada nombre hay una historia completa que podría haber sido distinta si las autoridades hubieran actuado a tiempo, si la sociedad entera hubiera tomado en serio que tenemos que cambiar, que no podemos seguir haciendo las mismas cosas, que de alguna manera hay señales de alerta que tenemos que cada vez fortalecer y no olvidar a estas vidas que ya no nos acompañan. Es un hecho que el coraje de las comunidades ha marcado la diferencia en muchos de estos casos. Sin las marchas, sin la indignación hecha acción, tal vez hoy no hablaríamos de detenidos ni de juicios, sino de expedientes archivados en el olvido. La gente de Fraile Pintado, con su dolor a cuestas, le recordó al país que el miedo puede transformarse en lucha y que el silencio cómplice puede romperse con el grito colectivo de las madres, hermanas y amigas. Pero no deberíamos necesitar puebladas para obtener justicia. El Estado es responsable, rezaba un cartel en aquellas protestas, y esa frase resuena como una verdad incómoda pero urgente. Es un llamado de atención a los gobiernos, a la policía, a la justicia y a cada integrante de la sociedad. En el ocaso de esta historia imaginamos a Tamara, a Angelina y a Cecilia y a tantas otras mujeres que ya no están, convertidas en luces que guían nuestro camino. Sus rostros nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de construir entre todos un entorno seguro y justo. La reflexión final es amarga, lo sé, pero también es necesaria. No basta con la indignación pasajera. Hace falta un cambio más profundo, un cambio en las conciencias, en la educación que brindamos a nuestras hijas e hijos, en las respuestas del sistema ante las denuncias, en la forma en que todos reaccionamos ante el machismo cotidiano. Cuando cae la noche nuevamente sobre Fraile Pintado, ya nada es igual. La oscuridad sigue ahí, pero ya no nos toma por sorpresa. Ahora sabemos que en las sombras pueden ocultarse monstruos de carne y hueso, y que solo la luz de la solidaridad y la memoria puede realmente ahuyentarlos. Que el nombre de Tamara Fierro no se olvide, que su historia tampoco se olvide. Esto lo narró con dolor y rabia, porque por eso tiene sentido realizar este tipo de documentales para honrar la memoria de las personas. Sirve para despertar conciencias adormecidas. Al final queda la esperanza de que cada vela encendida en su nombre ilumina un poco más ese camino que tenemos que hacer hacia una sociedad libre de violencia. Porque el verdadero misterio que debemos resolver no es quién le arrebató la vida, sino cómo evitar que haya una próxima Tamara. Y esa respuesta, aunque esquiva, la tenemos que construir entre todos. No hay manera alguna de hacerlo desde la singularidad. Antes de que la siguiente noche de horror caiga sobre otra mujer inocente,
quiero pedirles que nos unamos más. Eso es todo por hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta este momento. Compártelo con tu familia si crees que es considerado un buen contenido. Déjame saber si te gustó también con un misterioso like. Recuerda que si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.